en ciencias políticas y vamos a hablar de esto, Alejandro. ¿Qué pasa con la situación económica y los argentinos? Porque, claro, cada vez que abrís una boleta y vos decís, ¿y yo cómo hago para pagar esto? Empieza a meterse en la cabeza de los argentinos la economía. Bienvenido, contanos cómo lo ves. Santiago, qué bueno, porque yo pensaba, el problema de los argentinos no es que se meta la economía, es que nunca termina de salir de las preocupaciones, ¿no? Claro. En tal caso, a veces empeora, a veces tiene más pregnancia en la vida cotidiana, pero en general interfiere en la vida cotidiana de los argentinos a lo largo de por lo menos las últimas décadas, ¿no? Con lo cual, en tal caso, lo que sí es cierto es que hay momentos en que esa pregnancia es mucho más absoluta. Y digo esto porque la economía, en definitiva, es parte de la cultura. Y una cultura o una economía como la nuestra que genera tanta incertidumbre, es lógico que los sujetos y los actores económicos sientan esa incertidumbre que casi es como un estigma de la vida cotidiana y de la vida psíquica de las personas, ¿no? Ahora, en los horóscopos hay 3 ítems, que es salud, dinero y amor. Los psicoanalistas y los psicólogos tienen también esos rubros. Hoy el rubro dinero está muy presente en la terapia de los argentinos. Sí, está presente en términos concretos, como vos decís, de las restricciones que implica la sensación, esa parte de futilidad del dinero, ¿no? Porque, digamos, hasta te diría en términos simbólicos, lo que implica para un argentino el billete, ¿no? Esa cuestión de fajos, de billetes, que da como una sensación de intrascendencia, de poco valor, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con los bienes que uno accede y que la gente siente que cada vez accede a menos bienes con más billetes y el mismo trabajo, lo cual da una percepción que en un sentido deprime, ¿no? Sí, aparte concretamente las restricciones, ¿no? La cantidad es cierto, porque hay 2 billetes de máxima denominación, el de 2000 que obviamente está, pero cuando se te van los horneros y la cantidad de horneros para cosas muy puntuales como pedir una docena de empanadas, genera una sensación muy rara. Y esto no se lleva al otro extremo. Cuando alguien da algo en la calle o le da una propina al delivery, justamente da mucho menos. ¿Te diste cuenta que hoy ya 100 pesos, que es lo que por lo general uno daba, 200, no alcanzan ni siquiera para comprar un sachet de leche? Bueno, y fíjate qué interesante también, Santiago, porque en esa propina, ¿no? Porque esa propina, por ejemplo, cuando uno va a una estación de servicio, es decir, uno en general queda con la propina que daba tiempo atrás. Exacto. Y justamente pensar en términos de la situación de la gente más informal, cuyo trabajo no está regulado por un contrato, por una central sindical, lo que ha sido afectado, porque ahí ves, digamos, la desprotección de aquellos, y también te podría decir los autónomos o los profesionales, que no pueden, digamos, seguir las actualizaciones que aquellos que están organizados pueden tener, lo cual te da una enorme diferencia de quienes han quedado más vulnerados en esa situación, ¿no? Alejandro, ¿cuál es el síndrome que hoy está pasando de no saber qué valen las cosas? Simplemente si las podés pagar. Porque me imagino mucha gente que te dirá, yo antes me iba a la costa y me costaba 1 o 2 salarios míos, o ahorraba todo el año para poder irme de vacaciones con mis hijos. Y muchas veces los que somos papás, la psiquis propia está generada por los otros, por no poder darle a tu hijo lo que te está pidiendo. Y antes yo se lo podía dar. Qué sensación de no poder cumplir con las metas que tenés en la vida. Eso también pasa mucho. Y está bueno porque, Santiago, en definitiva lo que vos estás planteando no es cuánto vale el dinero, sino en definitivo cuánto valgo yo. Cuánto valgo yo para mis hijos, cuánto Exacto. valgo yo para mis jefes, cuánto valgo yo para la sociedad. Y en ese sentido yo te diría, el tema es que no solo para los psicoanalistas, digamos, pero fundamentalmente para los psicoanalistas, la pregunta no es existencial en el sentido yo soy un ser, digamos, aislado y valgo, y
independientemente de los otros, sino Claro. la pregunta que los seres humanos nos hace y nos constituye es ¿cuánto valgo yo para los otros? ¿Cuánto valgo para mi papá, para mi mamá, para el Estado, para Dios, para mis hijos? Esa es la medida que los seres humanos tenemos de nosotros mismos. Entonces lo que vos describís también es una sensación de minusvalía, en el sentido de que no es lo que no le podemos dar, sino que sentimos que valemos menos, y no es solo una cuestión material esa, es una cuestión simbólica. Bueno, el tema material y simbólico a lo largo de la economía de la Argentina, claro, la minusvalía, el sentirte que laburo todo el día, ¿para qué? Y esto a veces pasa de decir, pero no podemos gastar eso, yo laburo todo el día, si no puedo comprar una gaseosa y una pizza el fin de semana, ¿para qué laburo? Y sin embargo, esos cositas que se hacían antes, como era pedir un delivery, hoy terminan siendo prácticamente una cuestión de lujo para la clase media. Sí, y esto que vos planteás de lujo, ¿no? Hay una situación que tenía que ver con tu pregunta inicial sobre cuánto la economía forma parte del tema cotidiano, las preocupaciones, la incertidumbre, porque en definitiva la economía puede estar, como la cultura, presente de muchas maneras, pero esa situación donde está puesta en términos de incertidumbre, en el sentido de que uno no puede planificar y que tal vez no le puede dedicar el tiempo que quisiera a otras cuestiones más trascendentes. Estamos siempre en una situación muy precaria en el sentido de la planificación o el consumo, porque fíjate, los ejemplos que vos me das, Santiago, son en definitiva todos ejemplos que están medidos por el consumo, no por el ahorro, no por proyectos a largo plazo. Es decir, los argentinos estamos tan acostumbrados a la inmediatez, porque la economía y la cultura ha generado tanta dificultad para proyectarse a futuro, y para los seres humanos es tan importante el proyecto existencial, investir un proyecto de futuro, más allá de que después uno lo cambie o que lo pueda llevar a cabo o no, pero esa idea de una cierta proyección. Todos los ejemplos que estamos hablando vos y yo son de cosas básicas, bueno, si llego a comprar esto, si puedo pagar el colegio, si puedo pagar la prepaga, si puedo, eso de la clase media, y también te podría decir del que recibe la propina y que cada cual, el que te carga en la estación de servicio o el que está en una situación informal, lo que está tratando de ver es si puede comprar el sachet de leche, si puede lograr lo más básico, ¿no? Entonces imagínate lo alterado que está pensar en proyectos más ambiciosos o más a largo plazo, ¿no? Claro, si vos pudieras extraer la palabra del cerebro, de la psiquis de cada uno de los argentinos, la desesperanza sería, o el desaliento, de decir, por más que agarro una calculadora con lo que cobro, por más que me esfuerce 100 años, no llego a darles una casa, por ejemplo, a mis hijos, no tengo capacidad de crédito, no puedo pensar en largo plazo porque no sé si mañana voy a tener trabajo. ¿Desesperanza es la palabra que sacarías del cerebro de los argentinos? A ver, yo creo que sí, que yo no sé por qué me evoca más desazón que desesperanza. Desazón. Te digo por qué. Porque venimos tenemos un gobierno nuevo que lleva un poco más de un mes. Y la gente votó, y en un sentido eso genera una esperanza recóndita, tal vez pequeña, tal vez muy transitoria, pero hoy por lo menos hay una expectativa. El Congreso está debatiendo, hay pujas de poder, hay un sistema político funcionando. Mi temor es que efectivamente rápidamente esa esperanza quede nuevamente imbuida en una nueva frustración, ¿no? Claro. Lo que sí creo es que esta situación económica lleva muchos años, Santiago, porque recordemos que la Argentina desde el 2011 no crece, que el salario ha caído, que el PBI de la Argentina, es decir, la Argentina, los argentinos somos cada vez más pobres hace mucho tiempo. Bueno, si esto en un tiempo relativamente corto no muestra alguna situación de mejora, puede traer sí una situación de desesperanza. Y volviendo a lo que hablábamos antes, cuando los seres humanos no vemos una proyección, una idea de investir el futuro, se dan situaciones sociales y personales muy
muy penosas, ¿no? Claro. Y las tensiones que generan entre las clases. Alejandro, gracias. Seguramente los asesores financieros, los psicólogos y psiquiatras son los más consultados de esta etapa de la Argentina. Gracias por tu participación en Canal E. Gracias a vos, Santiago. Hasta luego. Alejandro Race, médico psicoanalista. Intentamos encontrar qué hay dentro del cerebro de los argentinos. Seguimos acá en Canal E con más información.